Hola, mi nombre es Elkin Molina y bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a aprender acerca del concepto hebreo de la palabra o del término Mesías. Para entender el concepto hebreo de la palabra Mesías, primero debemos comprender qué significa y en qué momento fue utilizado. La palabra Mesías es una palabra del idioma o el lenguaje del pueblo hebreo. Es decir, es el pueblo hebreo quien utilizaba la palabra Mesías para comunicarse el uno con el otro. Esto es importante que lo vayamos comprendiendo porque si yo no hago parte del pueblo hebreo, luego en mi lenguaje no va a estar esa palabra Mesías constantemente. Yo no me comunico con otra persona utilizando la palabra Mesías constantemente. En el pueblo hebreo ellos sí constantemente estaban utilizando esta palabra. Entonces, por eso es importante conocer el concepto hebreo de esa palabra Mesías. Teniendo claro esto, ahora sí entonces definamos la palabra Mesías según el hebreo. La palabra Mesías proviene de la raíz hebrea Mashiach. La palabra Mashiach tiene tres significados. El primero es ungir, el segundo es untar, el segundo es esparcir. Luego, literalmente la palabra Mesías significa ungido. Ahora bien, lo que se usaba o lo que usó el pueblo hebreo para ungir fue el aceite. Ese fue el medio que utilizó para ungir. Veamos entonces algunas escrituras bíblicas en donde nos muestran cómo fue usado el aceite para ungir. Primero, quiero que comprendamos algo y es que al momento de ungir, el pueblo hebreo lo que hacía era consagrar eso que se ungía. Uno de los varios significados que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es que consagrar es reconocer una autoridad competente. Luego vayamos comprendiendo entonces que en el momento en que el pueblo hebreo utilizaba el aceite para ungir, consagraba eso que ungía, luego le delegaba una autoridad competente a eso que estaba ungiendo para cumplir una labor. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versículo 9, leemos así. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él y lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Consagrar es dedicar con suma eficacia y ardor algo a determinado fin. Eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Entonces, cuando vemos aquí que el aceite lo tomaron para ungir el tabernáculo y todo lo que estaba dentro de él, o todo lo que tenía el tabernáculo, realmente lo que estaba haciendo el pueblo hebreo es dando una autoridad a ese tabernáculo, dándole una autoridad a esos utensilios para cumplir un fin específico, es decir, eso que estaba allí tenía la labor específica de cumplir una meta que ellos esperaban tener. ¿Qué no es la palabra Mesías? La palabra Mesías no es un nombre propio. Es decir, así como yo me llamo Elkin, no hay una persona que se llame Mesías. No es un nombre que se le pone, que se le coloca a una persona en específico. No es un nombre tampoco que se le coloca a un lugar, ni a un evento, ni a una empresa, ni a una cosa. Es un nombre propio, no es. ¿Qué sí es entonces Mesías? La palabra Mesías es un título o un adjetivo. Así como se le coloca un título de rey, así como se coloca un título de gobernante, este término Mesías es un título o es un adjetivo que se le da a unas personas o a unas cosas. Es un distintivo con que se conoce a alguien por sus cualidades o por sus acciones. Vamos entonces a ver diferentes situaciones en la Biblia hebrea en las cuales el término Mesías se aplica. El término Mesías aplicado a los sacerdotes. Vayamos al libro de Levítico capítulo 4 versículo 3 y 16. Versículo 3 dice, si el que peca es el sacerdote ungido, este término o esta palabra ungido viene del hebreo Mashiach, que significa ungido o Mesías. Entonces podemos reemplazarlo. Si el que peca es el sacerdote Mesías,
trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Ese término ungido entonces lo hemos reemplazado por la raíz hebrea que significa Mesías o significa ungido. Entonces veamos en el versículo 16 lo que dice. Entonces el sacerdote ungido, que viene también ese término del hebreo Mashiach, lo podemos reemplazar. Entonces el sacerdote Mesías traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Vayamos otra vez al libro de Levítico capítulo 6, versículo 22. Dice así, el sacerdote que entre los hijos de Aarón sea ungido, si cambiamos esa palabra ungido, el cual la raíz hebrea es ungido o Mesías, entonces podemos decir, el sacerdote que entre los hijos de Aarón sea Mesías, en su lugar la ofrecerá por ordenanza perpetua, será totalmente quemada por el Señor. Otro pasaje que nos habla acerca de la palabra o el término Mesías o ungido es el libro de Números, capítulo 3, versículo 3. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes ungidos. Entonces podemos decir, estos son los nombres de los hijos de Aarón, los sacerdotes Mesías, a quienes él ordenó para que ministraran como sacerdotes. Ahora veamos el término Mesías aplicado a los profetas. Vayamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Dice así, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás. Esta palabra o el término ungirás viene de la raíz Mashiach, que significa ungir, ungido o untar. Entonces podemos cambiarlo por el término Mesías. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 21 y 22. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Vemos aquí en el versículo 22 como dice, no toquéis a mis ungidos. Este término ungido es de la raíz hebrea, ungido o Mesías. Vayamos y cambiémoslo entonces. No toquéis a mis Mesías, ni hagáis mal a mis profetas. Vayamos entonces a ver dentro de las escrituras hebreas el término Mesías aplicado a los reyes. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 10. Dice así, y los que entienden con el Señor y los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos, el Señor juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su ungido. Este término ungido, Mesías, lo podemos cambiar. Entonces dice, el Señor juzgará a los confines, el Señor juzgará a los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y ensalzará el poder de su Mesías. Primera de Samuel capítulo 16, versículos 6 y 13. Dice el versículo 6, y aconteció que cuando ellos entraron vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido, el Mesías del Señor, está delante de él. Versículo 13, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, ¿sí?, en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Aquí vemos entonces esta palabra ungió es de la misma raíz de Mesías. Primera Samuel capítulo 24 versículos 9 y 10 dice, dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí hoy han visto tus ojos que el Señor me ha puesto en mis manos en la cueva de este día, y algunos me dijeron que te matara, pero mis ojos tuvieron piedad de ti, y dije, no extenderé mi mano contra mi rey, porque él es el ungido del Señor. Él es el Mesías del Señor. Aquí vemos cómo David le está diciendo a Saúl que él no pondrá su mano contra él porque él es el rey, porque él es el ungido. El término ungido lo cambiamos por Mesías, porque él es el Mesías del Señor. Segunda de Samuel capítulo 23 versículo 1 dice, estas son las últimas palabras de David, declara David el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido, el Mesías del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Ahora veamos el término Mesías aplicado a personas de otras naciones, fuera de Israel.
Libro de Isaías, capítulo 45, versículo 1. Así dice el Señor a Ciro, Ciro es un rey, su ungido, su Mesías, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas, para que no queden cerradas las entradas. Este término ungido viene de la raíz hebrea, ungido, Mesías. Entonces lo podemos cambiar. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, su Mesías. Hemos visto cómo el término Mesías se utilizó o hizo referencia al uso de los sacerdotes, al uso de los profetas, al uso de los reyes e incluso al uso de reyes o otras personas fuera del pueblo judío o el pueblo hebreo. Todos estos pasajes de la Biblia nos muestran diferentes ungidos, es decir, nos muestran diferentes Mesías. ¿Con qué fin nos muestra el pasaje, este tipo de pasajes de la Biblia, el término hebreo Mesías? Bueno, el fin o el objetivo de mostrar estos diferentes pasajes o de reemplazar la palabra ungido por Mesías es que nosotros vayamos asimilando o nos vayamos familiarizando con el término y la palabra Mesías. Vemos entonces como aquí la palabra hebrea, Mesías, no fue utilizada solamente en el Nuevo Testamento, fue utilizada en el Antiguo Testamento. Esta palabra la podemos estar cambiando de ungido a Mesías para que nos vayamos familiarizando acerca de este término que fue utilizado durante toda la historia del pueblo de Israel. Ellos utilizaban en diferentes personas para cumplir ciertos propósitos este término Mesías. Recuerden que el momento en que ungían una cosa o ungían a alguien era para cumplir una tarea en específica en un tiempo o en una época en especial. Bien, vemos entonces aquí durante todo este contexto de diferentes versículos, diferentes momentos en que el término hebreo Mesías es utilizado para cosas y para personas. Esto nos familiariza a nosotros y nos da una perspectiva mucho más amplia y mucho más grande acerca del uso que el término hebreo Mesías fue utilizado en medio de la congregación, en medio del pueblo, y que quizás nosotros solamente hemos aprendido o hemos entendido que el término Mesías es un título, es un nombre propio. Entonces aquí vemos la diferencia que Mesías, el término Mesías, es un título y no un nombre propio al que se le da a una persona o a una cosa, a un objeto cuando es ungido para designarle una labor o una tarea específica. Bien, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos que se conecten nuevamente y vayan mirando el segundo video de este concepto hebreo, el Mesías. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga. Shalom, shalom y paz sea para todos ustedes. Amén.